Amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con este tema que hemos venido desarrollando. Bueno, estos temas, porque estamos tratando temas generales de la fe. ¿Qué hace un cristiano cuando ve que su impaciencia, sus pensamientos impuros o su pecado carnal o espiritual? ¿Qué hace cuando ve eso? Sí que anhela ser librado de esos problemas, pero no olvidemos que el Eterno quiere que veamos que no podemos vencerlo, que veamos nuestra incapacidad y quiera Él enseñarnos a regocijarnos en el hecho maravilloso de no poder hacer nada. Nosotros nos gloriamos en nuestras debilidades. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Y allí leemos, sí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Estoy leyendo esta versión. ¿Puede ver esto? La debilidad no es algo por lo que debemos lamentarnos o llorar. La debilidad es algo en que gloriarnos. Usted tal vez ha dicho, Señor, te agradezco y te alabo porque me has hecho vencer. Pero alguna vez ha llegado a decir, Señor, te alabo y te agradezco por haber permitido que fracasara miserablemente. Usted tal vez alaba al Señor y le da gracias por darle paciencia. Pero alguna vez le ha dado gracias y lo ha alabado por su genio incontrolable. Le ha llegado a dar gracias y lo ha alabado por su orgullo. Ha llegado a darle gracias y alabarlo por su envidia. Le ha dado gracias y lo ha alabado por su impureza interior y por su pecado. Si usted tiene estos problemas, debe darle gracias al Señor y alabarlo por ellos. Lo primero que usted debe hacer es darse cuenta que no puede superarlo. En segundo lugar, debe renunciar a tratar de lograrlo. Y en tercer lugar, debe alabar al Señor y darle gracias por su incapacidad. Sí, aleluya, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. ¿Por qué dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades? Pablo dijo que consideraba su debilidad motivo para gloriarse, dice, de buena gana. Porque su debilidad le daba a Cristo la oportunidad de manifestar su poder y que dicho poder extendiera tabernáculo sobre él. El poder de Cristo no puede ser extendido sobre los que no tienen debilidades. Solo aquellos que tienen debilidades pueden llegar a experimentar el poder de Cristo que extiende tabernáculo sobre ellos. Me gloriaré más bien en mis debilidades, porque mis debilidades le dan al Señor la oportunidad de obrar en mí y de manifestar su poder y de actuar en mí. Hermanos, ¿tienen algún pecado que ni siquiera pueden confesar? ¿Hay algo que no puedan consagrar a Dios? ¿Existe algún obstáculo que no puedan quitar? ¿Carecen de alguna cualidad allí delante del Señor? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a entristecernos? Si es así, entonces estamos en la situación del joven rico. Él se entristeció y nosotros también. Finalmente seguiremos el mismo camino que él. Él se marchó triste y nosotros haremos lo mismo. Pero no hay por qué entristecerse. El error del joven rico no fue darse cuenta de lo que le era imposible, sino no ver lo que era posible para Dios. El error del joven rico no radicaba en su propia impotencia, sino en no aplicar la capacidad de Dios. No es pecado descubrir nuestras propias debilidades, pero sí es pecado no creer en el poder de Dios. No es pecado ser incapaces de dar dinero o darle el dinero a alguien, pero sí lo es no creer que Dios puede hacer apto a una persona para que sea dadivoso. No es pecado tener mal carácter, pero sí lo es
no creer que Dios puede llegar a ser nuestra paciencia. No es pecado tener un pecado insuperable, pero sí lo es no creer que Dios pueda vencer tal pecado por uno. Es un hecho glorioso de que un hombre comprenda que es inútil. El propósito del Señor era mostrarle al joven rico su incapacidad, pero cuando el joven regresó a casa, no estaba contento, sino triste. Una vez que el Señor muestra que uno no puede hacer nada, inmediatamente revela que Dios puede hacer algo. El Señor no le muestra a uno su incapacidad con el fin de desanimarnos, sino de que crea que Él tiene ahora una excelente oportunidad para trabajar en uno. Debiéramos decirle al Señor: Señor, no puedo hacer nada y tampoco quiero intentarlo. Te agradezco y te alabo porque no puedo hacer nada. Una vez que uno comprenda, que uno ve que no puede hacer nada y que es totalmente incapaz, y cuando pueda ver que solamente el Señor puede hacer algo, le dará gracias a Él y lo alabará. Entonces entenderá que es muy natural dar gracias al Señor y alabarlo. Es posible que anteriormente se haya lamentado de sus debilidades o haya derramado lágrimas por sus pecados. Pero hoy usted puede gloriarse y dar alabanzas. Usted puede decir: Señor, te agradezco porque no puedo hacer nada. Señor, te agradezco porque no tengo posibilidad de vencer. Soy incapaz. Me regocijo porque estoy incapacitado. Me regocijo porque no puedo hacer nada. Y solamente tú puedes hacer esto. Si hacemos esto, hermano, venceremos. Recordemos que el Señor Jesús solo acepta casos perdidos. ¿Se imagina un doctor que ponga un aviso frente a su consultorio o su clínica, que el aviso dijera: solo se atienden casos desahuciados? De seguro que no habrá muchos doctores dispuestos a hacer esto. Sin embargo, el Señor Jesús no acepta ningún caso que no sea un caso perdido. El Señor Jesús solo sana casos imposibles. ¿Es usted un caso imposible? ¿Cree que ese pecado o pecados es un caso imposible para usted? Si su respuesta es sí, usted es un buen paciente para el Señor Jesús. Leímos acerca de un hermano que había fumado por muchos años. Se sentía muy angustiado porque no podía parar, aunque lo había procurado con toda su fuerza. Otro hermano le dijo: si usted se considera un caso imposible, el Señor puede sanarlo. ¿No es esto algo por lo cual regocijarse? Usted debe darle gracias al Señor porque llena los requisitos para ser su paciente. Su caso es un caso perdido. Usted tiene que decirle al Señor Jesús: no puedo dejar de fumar y me es imposible dejar de hacerlo. Señor Jesús, te entrego mi ser a ti. El Señor lo aceptará como paciente. Y esa es la razón por la cual debe regocijarse. El hermano creyó que el otro hermano se reía de él. Pero entonces leyeron juntos el pasaje de 2 de Corintios 12:9. Y el hermano le preguntó: ¿qué es lo que debe hacer acerca de su debilidad? ¿Debe llorar? El hermano dijo: no hay necesidad de hacerlo. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues debo regocijarme en mi debilidad. Si usted debe gloriarse, sí, usted debe gloriarse en su debilidad. Debe estar contento de poder jactarse en sus debilidades. Porque cuando usted es débil, entonces el poder de Cristo será mostrado en su vida. Y después el hermano lo retó diciéndole: ¿puede usted acudir al Señor Jesús hoy y decirle: Señor Jesús, he estado fumando por muchos años, te agradezco porque no he podido dejar de fumar, he tratado de abandonar este vicio y he fracasado, te doy gracias y te alabo porque traté de dejar de fumar sin éxito, te agradezco porque no puedo hacer nada, te agradezco porque soy débil, te agradezco porque no puedo lograrlo, Señor Jesús, te agradezco porque fumo. De ahora en adelante reconoceré que no puedo dejar de fumar y tampoco intentaré dejarlo. Oro pidiendo que tú dejes de fumar por mí. Si tú no dejas de fumar por mí, yo no podré hacerlo por mi cuenta. No usaré mi propia fuerza para dejar de fumar. Simplemente dejaré que tú lo hagas en mi lugar. Señor, te agradezco y te alabo porque tu poder se perfecciona en mi debilidad.
Y acto seguido el hermano le dijo, ¿qué le parece si nos arrodillamos y oramos juntos un momento? Él estuvo de acuerdo y oraron. El hermano oró algo así como diciendo, Señor, te agradezco porque esta es otra oportunidad para que se pueda manifestar tu poder en un paciente desahuciado y sin esperanza. Aquí tienes un hombre inútil y te pedimos, por favor, que realices un milagro en él. Después ese hermano también oró. Su oración fue excelente. Él dijo, te alabo porque fumo y no puedo dejar de fumar. Es por esa razón que vengo a ti. Señor, de ahora en adelante ya no trataré de dejar este vicio. Deja tú el cigarrillo por mí. Yo no volveré a intentarlo. Entrego todo en tus manos. Te agradezco y te alabo. Tú sí puedes. Al terminar la oración, se sintió contento y estaba listo para irse cuando el hermano le dijo, hey, ¿vas a seguir fumando? Y él le dio una buena respuesta. ¿Sabe lo que dijo? Sí, por supuesto que seguiré fumando. Yo seguiré fumando, pero el Señor Jesús dejará de fumar por mí. Después de estas palabras salió. El hermano aquel que tenía mucha experiencia espiritual escribió, al escuchar esto quedé tranquilo. Comprendí que el asunto había quedado resuelto. Este hombre se conocía a sí mismo y ahora conocía a Dios. También sabía que el camino que lo llevaría al cambio no provenía de él, sino del Señor Jesús. Y 2 meses después me enteré de que no había vuelto a fumar ni una sola vez. Amados, mañana continuamos en la próxima entrega. Gracias y paz.